se ha ido, pero ciertamente hay que agradecer las palabras que nos han hecho en el sábado, que por otro lado encuadran y marcan perfectamente el contenido de esta mesa con la que presentamos la exposición. A sugerencia en realidad de Ignacio Carvajosa, que es quien ha trabajado esta exposición, porque se realizó este verano para el mitin de Rimini, que es un poco el horizonte que Encuentro Madrid tiene, es como el gran árbol debajo del cual ha crecido esta planta en estos últimos años. Nos ha parecido que en lugar de hacer la habitual presentación de exposición in situ, comentando los contenidos, podría ser mucho más sugerente hacer un diálogo abierto que pusiera en relación hablar de Abraham con el mundo actual. Y es una cosa típica porque en realidad lo primero que deberíamos preguntarnos es ¿para qué hablar de un personaje que vivió hace 4.000 años, creo? Hoy en día, ¿y qué relación tiene Abraham con un lema como el del Encuentro Madrid de este año, Europa, un nuevo inicio? Para ello, para hacer este diálogo abierto, contamos con nosotros con dos invitados a los que les agradecemos su presencia. En primer lugar, a mi derecha, Pedro García Cortango, que se llama Pedro G. Cortango sus artículos. Es burgalés, está casado y tiene 4 hijas, si no me equivoco, y Wikipedia no se equivoca, perdón. Es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y ha desarrollado una amplia carrera profesional en el mundo de los medios de comunicación, pasando desde la radio a numerosos periódicos que han sido muy importantes en los últimos años y que algunos ni siquiera conocéis, pero que han tenido un papel muy relevante durante la época de la transición y en los años iniciales de la democracia, como el Diario 16 o El Sol posteriormente, del que es este cofundador y subdirector también. A partir de mayo de 1992 se incorpora, y así ha permanecido desde entonces, como redactor jefe en el diario El Mundo, donde ha ido desempeñando diversos cargos: subdirector y responsable de la sección de opinión, editorialista y ahora adjunto a la dirección y responsable del suplemento de cultura. Más allá de todo esto, es lo que todo el mundo podría probablemente localizar y es público. Yo me atrevo a decir, porque quienes lo leemos así lo hemos percibido, que Pedro Cortango es un corazón inquieto, una persona, un unamuniano, me atrevería a decir, pero los de San Manuel Bueno Mártir, ¿no? Que tiene una inquietud por el yo, por las cuestiones existenciales absolutamente inusual en el panorama cultural y no digamos periodístico español. Pero eso lo descubriremos a medida que vayamos avanzando en este acto. A mi izquierda, Ignacio Carvajosa, es sacerdote de la Diócesis de Madrid, licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense y doctor en Sagrada Escritura por el Pontificio Instituto Bíblico de Roma. Actualmente es catedrático de Antiguo Testamento en la Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid y director de la revista Estudios Bíblicos. Es asimismo miembro de la Asociación Bíblica Española, de la Society of Biblical Literature, y ha escrito numerosos libros y artículos en el campo bíblico, en concreto en torno a la crítica textual de la Biblia hebrea y sus versiones antiguas, los libros proféticos y sapienciales y a cuestiones de hermenéutica bíblica. Es asimismo responsable desde 2009 en España del movimiento Comunión y Liberación. Pues bien, volviendo sobre lo que decía al principio, la pregunta es ¿para qué hablar de Abraham y para qué hacerlo hoy en día? ¿Y qué tiene que ver con la cuestión europea? Cuando empezamos a organizar Encuentro Madrid, la edición de este año, nos pareció, sin embargo, que tenía todo que ver, que esta exposición que se había celebrado en el mitin de Rimini recogía una de las problemáticas que queríamos abordar y que son atípicas, pero son centrales en el fondo para cualquier recorrido humano y de la que hay que partir. Porque en el fondo la pregunta es ¿qué permite que una persona concreta como cada uno de nosotros, como debía ser el propio Abraham, tome conciencia de su dignidad, de lo que él es y no se quede al margen de la historia? Lo que es lo mismo que permite decir yo en primera persona y asumir la responsabilidad con la vida y con la historia y no quedar, como aparentemente podría haber sido Abraham, como una especie de mota de polvo
nos hacemos la idea de que en un desierto, aunque posiblemente pues, no solo en un desierto, sino en valles, etc., pero por lo menos en un sitio perdido, ciertamente, de lo que ahora es Medio Oriente. O, en nuestro caso, en una sociedad como la nuestra, que presenta ciertamente preocupantes síntomas de una deshumanización reciente. Este es, pues, uno de los puntos centrales que lleva la exposición sobre Abraham con el lema del Encuentro Madrid. Y sobre él voy a empezar a preguntar a nuestros ponentes. Para ambos, ciertamente, creo que es evidente, como para todos nosotros, que hablar de estas cuestiones no es fácil. En primer lugar, no lo es hablar del yo. Hablar de esta cuestión parece que es meter un ámbito subjetivo donde no debe meterse, un ámbito privado donde no debe meterse. Y como decía, cuando se lee a Pedro Cuartango es de hecho una de las cosas que más sorprende en las columnas que sueles escribir en El Mundo, donde no solo analizas las cuestiones políticas que a todos nos interesan, o sociales, sino que muchas veces abordas como este devenir de todos, por el que todos tenemos que pasar. La primera pregunta, por lo tanto, y enlazamos también con el recorrido de la exposición, es ¿qué es para ti este yo del que tantas veces hablas? ¿Y por qué te ves impedido a escribir sobre él? Antes, perdonadme, luego ya contestáis, tengo que hacer de poli malo, tenemos que ser escuetos en las preguntas para poder hacer las 4 que quiero plantear y podernos irnos a tiempo a cenar. Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí con vosotros. La verdad es que me hubiera gustado que te dieras la palabra a Ignacio Carvajosa, porque es un experto en estudios bíblicos y porque ha hecho un trabajo magnífico en esta exposición sobre Abraham. Los textos son de una gran erudición y de una gran profundidad. Y realmente a mí me ha impresionado mucho su trabajo. Intentando responder a tu pregunta, tú me identificabas con la figura de San Manuel Bueno Mártir, el personaje de Unamuno, ¿no? Que es el sacerdote sin fe. Yo más bien me definiría como un católico escéptico, como un católico agnóstico, porque yo he sido educado en la tradición cristiana, como yo digo a mis amigos siempre, hasta los 17 años he estudiado en un colegio en el que teníamos que ir a misa y rezar el rosario todos los días, y eso a mí me ha dejado un pozo, me ha dejado una formación intelectual y una sensibilidad hacia la religión. Para mí, digamos, la experiencia religiosa ha sido tremendamente importante en mi vida. Pero también, dicho esto, yo abordo estos temas desde el punto de vista de una persona que no es creyente, desde el punto de vista, digamos, de la racionalidad de que alguien que no tiene pues, el regalo de la fe. Yo veo en Abraham, ahora entraremos más en profundidad del tema, dos aspectos esenciales. Primero, que es el origen del monoteísmo. Eso es sabido, eso es una realidad, digamos, histórico-sociológica. Abraham da el paso de abandonar pues, el monoteísmo de las religiones del imperio asirio, la creencia en una serie de dioses que son inmanentes al mundo, y asume la revelación de la palabra de Dios. Y por tanto, es decir, ese paso tiene que ver mucho con el nacimiento de la conciencia individual, la conciencia individual tal como la entendemos hoy. Es decir, y de alguna forma, y ese es el título de la exposición, Abraham y el nacimiento del yo, es verdad que con Abraham nace el yo moderno, entendido como una persona que tiene una relación directa con Dios y que tiene la libertad de decidir, la libertad de actuar. Es decir, deja de ser una pieza en un engranaje social, en una estructura como lo que era pues, el imperio asirio, en la que cada individuo se definía por su función social, y pasa a ser una persona con un yo estructurado, con conciencia, con capacidad de decisión. Eso es un hecho, digamos, filosófico, histórico muy relevante, ¿no? A partir del cual yo creo que podemos entablar el debate. Pero lo cierto es que la emigración de Abraham de Ur hacia Palestina es algo que cambia la historia, y es algo de lo que nace, pues, evidentemente, el judaísmo y posteriormente pues, el cristianismo. Por lo
tanto, yo creo que estamos ante un debate muy amplio, un debate que va a suscitar muchas cuestiones, y entre ellas, por supuesto, la de la fe, el sentido de la vida, es decir, la evolución de la historia, etc. Volveremos de todos modos sobre esta pregunta dentro más adelante, y centrándonos en ella, quería preguntarte a ti, Ignacio Carvajosa, ¿por qué este título de la exposición, Abraham, el nacimiento del yo, y de dónde nace también esta preocupación por hablar del yo en el Encuentro de Madrid? Bien, muchas gracias por albergar también esta exposición en el marco de Encuentro Madrid. El título, Abraham, el nacimiento del yo, desde luego el punto de partida solo puede ser la segunda parte para poder abrazar la primera, verdaderamente porque nos interesa el yo, la persona, y porque hoy en día, si hay algo que tenemos todo en común, todos pensamos juntos, ¿no?, es que estamos en un momento de crisis. La persona no se entiende, estamos ante un yo fragmentado. De hecho, me gustaría comenzar con las palabras que abren la exposición, que abren el catálogo, porque son de una lucidez, palabras de Louis Giussani, que dice que vivimos una época en la que las cadenas no se llevan en los pies, no hay esclavos en nuestra sociedad, sino que impiden los movimientos más originales del yo y de la propia vida. A mí es algo que siempre, por mi historia personal también, ¿no?, siempre me ha preocupado. Ciertamente vivimos una época en la que tenemos libertad para todo, y sin embargo uno se da cuenta que cuando sale a la calle, cuando está con los amigos, en una cafetería, con los padres de los hijos, hay cosas de las que uno no puede hablar. ¿Te lo impide alguien? Pues hombre, propiamente no. Pero en nuestra cultura, en la televisión, en general en el campo de la convivencia, hay cosas de las que no se deben hablar, ¿no? Y es como si allí donde surge el yo hubiera unas cadenas, ¿no? ¿Cadenas en qué, no? Bueno, simplemente en que pueda surgir ante la realidad esas preguntas que constituyen el corazón de lo que es el yo, el hombre. ¿Quién soy yo? Como Leopardi, que imagina ese pastor errante del Asia que ante el cielo estrellado, ante la inmensidad de la luna, se pregunta, pero yo, ¿qué soy? ¿No? Que es de hecho una pregunta que yo tengo recuerdo cuando era jovencito, me subía al tejado de mi casa, teníamos un chalet en la playa, ¿no?, y estaba también mirando las estrellas, ¿no?, en un momento de búsqueda personal, ¿no? O, por referirme a cuestiones personales, recuerdo, la primera vez que me enamoré, tuve la percepción nítida de que por menos de esto la vida no merecía la pena. Es decir, que, repito, aunque fuera de forma implícita, yo estaba conociendo ya ahí las dimensiones de mi corazón como promesa de felicidad, ¿no? Este es el yo, y este es el yo que hoy se ha fragmentado, ¿no? Y que, dice también uno de los textos de la exposición, lo secundario es nuestro narcótico. Una intuición realmente impresionante, ¿no? Pero quería también añadir, ¿no?, porque creo que es una característica del mundo nuestro de hoy, que está en crisis y que me parece que es fascinante. Yo realmente describo la época que vivimos, la época de crisis, como una época fascinante, porque ciertamente estamos en una sociedad en la que hay cadenas, ¿no?, ahí donde surge el yo. Realmente es penoso ver en ciertas conversaciones, o ver a los chavales tirados en la calle, o banalizar las cosas más sagradas, más dramáticas del yo. Pero me parece una época fascinante la nuestra, porque aunque el yo, los rasgos del yo estén desdibujados, es verdaderamente impresionante ver las expresiones de grito que tiene ese yo. El yo, los rasgos del yo se pueden desdibujar claramente, ¿no?, o no reconocer, pero el yo es testarudo y sigue exigiendo la felicidad, el deseo de saciarse, el deseo de una compañía. De hecho, hace poco
escuché una noticia y de hecho he hecho la prueba, ¿no? Que he descubierto que con esto de Google se puede compartir a un especialista sociológico, porque mete una serie de preguntas y Google las rellena según las tendencias, ¿no? Y bueno, cuando uno mete cómo ser, la pregunta, ¿no? Sale cómo ser feliz, ¿no? En el primer lugar, ¿no? Es decir, es algo que a pesar de, bueno, de lo que la sociedad nos ponga alrededor, es lo que uno al final busca en aquel último reducto de intimidad que se llama Internet, ¿no? Pero yo, ¿cómo puedo ser feliz, ¿no? También me impresiona, es una noticia que ha sacado El Mundo el miércoles, que realmente confieso que me ha impresionado mucho, me ha hecho realmente qué camino está haciendo nuestro país. Yo siempre he insistido en que en este país, y todos los aquí presentes, los que hemos vivido los atentados del 11 de marzo, los atentados de Spanair, pero no atentados, los accidentes aéreos, en este país, especialmente en España, estamos acostumbrados a tratar el drama de un suceso, de un atentado, como si fuera las preguntas que nacen de él, como si fuera una patología. Y la pregunta que nace, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mi marido? Pero entonces, ¿qué es la vida? ¿Pero qué es el odio? ¿Pero por qué esto? Son una patología y el Estado tiene un cuerpo de funcionarios que son los psicólogos que salen al encuentro de esa patología. Es decir, no es una expresión humana, normal, natural, ¿no? Y me ha llamado la atención, El Mundo ha sacado esta noticia el miércoles, que el Colegio de Psicólogos de Madrid ha pedido ayuda a las diferentes expresiones religiosas que hay en España. Leo: los especialistas que han acudido a apoyar a los ciudadanos en estas situaciones han comprobado in situ que muchas veces las personas no les necesitan a ellos, sino a un rabino, dice, un sacerdote, un lama, líder de una comunidad religiosa, y por eso ahora les han pedido ayuda. Me asombra ver esta última lealtad, es decir, la realidad es testaruda, y hay una pregunta que no es una patología, que define ni más ni menos que el rostro del hombre, ¿no? Y, si me lo permite el ponente, termino esta primera intervención leyendo un artículo que también me ha llamado mucho la atención, en este caso en el País, de Luz Sánchez Mellado, donde se expresa también, en medio de la crisis, ese grito que sinceramente solo en los últimos años he podido empezar a leer en los periódicos, con la única excepción, mi amigo Pedro, que lo lleva haciendo hace ya tiempo. Dice: mírennos, ahí estamos, dándole cuartelillo a un café en los centros comerciales, haciendo que esperamos a alguien que no llega, escrutando la pantalla del móvil como si viéramos la luz primera, sudando una clase de zumba con tal de formar parte de un grupo, aunque sea de riesgo, de ridículo espantoso, leyendo trilogías a capítulos acodados en barras alternas para que el camarero no acabe poniéndonos lo nuestro antes de pedirlo, de montarse solo una película que se parezca demasiado a nuestra vida perra, matando el tiempo a base de amor propio antes de que nos mate él de pena de nosotros mismos. Henos haría tantos, solos como la una. Un día un mercachifle nos llamó singles y fuimos nosotros y nos lo creímos. Singles, es decir, no necesitados de otra cosa, definición del Joy. Íbamos a ser libérrimos, dueños de nuestro tiempo, hiperconectados, digitales, modernísimos. No dijo que la soledad era también esto, sentirse esclavo de ti mismo, hacer tiempo en ninguna parte para llegar a casa tarde y nunca, comerte la ansiedad con quicos antes de llamar a nadie, que bastante tendrá con lo suyo, y quedar encima de aguafiestas, triste, colgado de la vida. Y termina: la verdadera compañía ni se compra ni se vende, ni se busca en Google, ni se tuitea, solo se encuentra. Este, en el fondo, es el origen de la exposición, que esta compañía ha salido al encuentro literalmente del ser humano. Entrándonos en algo más en la exposición, en la siguiente pregunta, Nacho, te doy a ti la palabra. Quería preguntarte qué novedad introduce Abraham en el mundo del que sale, y luego que profundices en una tesis
creo que muy provocativa, que hay una exposición de que el politeísmo, que es el humus cultural y religioso en el que crece, evidentemente, del que se nutre Abraham, dice una exposición que tiene la misma raíz que el racionalismo. Sí, esta de hecho es uno de los aspectos más novedosos de la exposición, de hecho, que ha nacido en colaboración con un arqueólogo muy famoso, Giorgio Bucellati, que nos explica cómo el politeísmo no es lo que nosotros normalmente pensamos. Nosotros solemos proyectar nuestra idea de Dios sobre un plural de dioses. El sol es un dios, la luna es un dios, la lluvia es un dios. Nos parece, claro, de una ingenuidad pasmosa. No es así. No es así porque, de hecho, en fin, el uso de la razón pertenece a la especie humana desde hace muchos siglos, mucho antes de la época de Abraham. No eran precisamente ingenuos estos nómadas. Ellos creen en un hado, que sería en castellano, un destino misterioso, un fatum en latín, que gobierna todas las dimensiones de la vida. Pero igual que nosotros creemos, como científicos, que la realidad tiene una serie de... la gobierna la naturaleza, con una serie de leyes y de reglas, ¿no? También los mesopotámicos creían en este fatum que no era personal, que no tenía ninguna voluntad de comunicación. Se comunicaba a través de sus leyes. ¿Qué son los dioses? Los dioses son como iconos. Ellos fragmentaban la realidad, la fecundidad, la fuerza, la guerra, el tiempo, la lluvia, y los dioses son como ventanas abiertas sobre ese hado o destino misterioso para poder predecirlo, para poder conocerlo. En cierto modo existía ya una mentalidad, bueno, podemos llamar racional o racionalista, como queráis. En este sentido se entiende muy bien la gran novedad de Abraham. Estos politeístas en Mesopotamia intentaban una apropiación racional de un universo previsible, y también con este destino misterioso lo intentaban, porque intentaban saber por qué ha caído este trueno, si voy a tener éxito yendo a la guerra, cómo puedo hacer para que mi mujer tenga hijos, el mismo problema que tenemos hoy, cómo puedo hacer para que mi mujer tenga hijos, ¿no? Cómo controlar la guerra. ¿Qué es lo que sucede con Abraham? Bien, es el primer momento histórico, también desde el punto de vista fenomenológico, en el que del otro lado de la orilla del significado, Dios entra en la historia, llama a Abraham, y por tanto en Abraham, y de hecho es así fenomenológicamente, ya no se produce la apropiación racional de un universo previsible, sino más bien la aceptación, el seguir, la obediencia de algo que no es previsible, y cambia radicalmente la dinámica humana. Aquí me apremia decir que la primera actitud no es para nada mala ni rechazable, porque es la actitud natural de nuestra razón. Yo siempre en este punto, cuando explico la exposición, digo, a nosotros nos pagan por apropiarnos racionalmente de un universo previsible. El astrofísico que lanza una nave a la Luna o a Marte, le pagan por apropiarse racionalmente de un universo, la órbita, que es predecible. Si falla por un segundo, o no le pagan, o le meten en la cárcel, en caso de ser un arquitecto o un ingeniero. El problema es que cuando tengo que ver no con una nave, no con una casa, con una construcción, sino por ejemplo con mi mujer, que es de todo menos previsible, y al revés para el hombre, ahí ya no funciona. Pues bien, con el destino pasa lo mismo, solo que en Mesopotamia, y este es un problema nuestro, porque ya venimos de otra tradición, no se les podía pasar ni por la cabeza que el destino fuera un tú. Por lo tanto, con él también intentaban esta apropiación. Solo cuando el destino en forma de voz, de presencia humana, que es un tú, se hace llama, comienza una relación que es personal. En este sentido podemos decir que con Abraham nace propiamente el yo. El
el yo como un yo que está en relación. Sobre la cuestión del racionalismo, no son pocos los artículos, el racionalismo, el agostamiento de la cultura moderna, no son pocos los artículos que tú has escrito, Pedro, me parece poner de manifiesto esta fragmentación de la realidad, de la que en parte hablaba Nacho en relación con la exposición, que el hombre moderno experimenta y que se ve acompañada, y esto lo cito prácticamente en otros artículos, de una disolución de la percepción, decías tú, de los acontecimientos más vitales como la muerte, la dimensión de la naturaleza y el transcurso del tiempo. Y tú muchas veces lo pones de relieve, con esta dispersión que vive el hombre hoy en día, ¿no?, en su vida cotidiana. Esta percepción de la fragmentación, ¿cómo la ves? ¿Cuál es, a tu modo de ver, la raíz de esta fragmentación? ¿Y qué rasgos percibes en este hombre occidental, un poco olvidado de sí mismo, ¿no?, y que de alguna manera contrasta con esta persona que aparece en la historia, en este diálogo con Dios? Pues ya Heidegger en Ser y Tiempo se planteaba este problema, el problema de la falta de sentido, de la deshumanización. Él pensaba que el progreso tecnológico iba a provocar una pérdida, digamos, de sentido y iba a producir un efecto negativo sobre la conciencia. Yo creo que efectivamente vivimos en un mundo donde no existe la pregunta sobre el sentido. El sentido es el gran tabú. Es decir, nunca se habla en ningún sitio, en los medios de comunicación, en los foros, ni siquiera a veces en conversaciones más personales sobre la muerte, sobre el sentido de las cosas. Y a mí eso siempre me ha llamado mucho la atención. Entonces es muy difícil plantear este tema en una sociedad pues que, como decía Debord, lo que prima es el espectáculo, la representación. Vivimos en una sociedad que exalta la banalidad, que es hasta que exalta pues, el dinero, la fama, la popularidad, y que, digamos, oculta las preguntas fundamentales que dan sentido a nuestra existencia. Y esa es la causa de la frustración, esa es la causa de una visión fragmentaria de la realidad. Y también es la causa de lo que Freud llamaba el retorno de lo reprimido. Es que al final siempre vuelve lo que se pretende eludir. En el siglo XX ha habido, pues, digamos, un desplazamiento de la religión, incluso yo diría que las ideologías, de las grandes ideologías como el fascismo o el comunismo, por una especie de nihilismo que al final ha acabado en una exaltación de lo material. Vivimos en un mundo muy frívolo, en el que cada vez es más difícil pues, tener un debate como este o plantear la cuestión del sentido. Eso mismo a mí me hace muy atractiva la figura de Abraham, porque yo veo en Abraham el dilema entre la fe y la razón. Hace que, yo creo que el verano pasado releí un libro de Kierkegaard, creo que era Temor y Temblor, en el que hablaba sobre la figura de Abraham. Entonces, a mí me impresiona la fe de Abraham, porque en primer lugar, él es un patriarca establecido en Ur, que es ya un anciano, según el Génesis tiene 100 años, me parece, eso evidentemente es una metáfora, cuando Dios le dice que abandone el lugar donde vive Ur, la ciudad de Ur, que abandone su casa y sus propiedades y que se dirija a Canaán, a la tierra prometida. Y Abraham no duda, Abraham coge a su familia y a sus siervos y se va en busca de la tierra prometida. Luego hay otro segundo acto de fe en Abraham, que es cuando se le aparecen unos desconocidos en la tienda y le dicen que va a ser padre, ¿no? Entonces Sara, su mujer, está escuchando la conversación y se ríe. Y dice, ¿cómo va este viejo a ser padre? Y entonces el hecho es que al cabo de 9 meses Sara da luz a un hijo que es Isaac. Y por último, el tercer acto de fe es cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo. Abraham no duda, coge a Isaac, lo lleva a un monte cercano y en el momento en que le va a clavar el cuchillo, a proceder al sacrificio de su hijo, Dios le detiene su mano y le dice que sacrifique a un carnero, a una oveja que se ha aparecido muy cerca del lugar. Entonces, a mí me impresiona esa fe porque
Abraham llega hasta el extremo que yo creo que roza la inhumanidad, que es de sacrificar a su hijo. Yo creo que si yo tuviera ese mandato de Dios, me rebelaría contra Dios, no sacrificaría a mi hijo. Sin embargo, Abraham no duda, Abraham tiene fe. Y yo creo que es un personaje de una enorme grandeza, porque al final, como dice el dicho popular, la fe mueve montañas. Abraham se mueve por la fe, se mueve por la voluntad, y es capaz de crear algo nuevo. Y yo creo que es una lección para todos, ¿no? Para la gente tanto que creemos, que cree como que no cree. Es una figura histórica de una tremenda relevancia, porque como bien ha dicho Ignacio, pues es un poco, representa el nacimiento del monoteísmo. Pero más allá de eso, a mí siempre Abraham me ha evocado la figura de la apuesta pascaliana, o sea, porque al final en la vida hay que apostar. Es decir, si uno no apuesta, pues al final lo pierde todo, pero la apuesta comporta la posibilidad de ganancia, y yo veo en Abraham esa voluntad de ganar, esa voluntad de apostar por algo, esa voluntad de aceptar los retos que la vida te va planteando. Acabas de mencionar, bueno, pues, en realidad has señalado los episodios más conocidos del relato bíblico que describen la relación de Abraham con Dios. Y has mencionado, de hecho, una cosa sobre la que te iba a preguntar, y ya te has adelantado, que es este episodio realmente paradójico, ¿no? El Señor hace una promesa a Abraham y después parece decirle: te la voy a quitar. Es justamente esta petición de que sacrifique a su hijo. ¿Cómo se enmarca este episodio, Ignacio, dentro de la relación que Dios ha establecido con Abraham? Y en el fondo, ¿es razonable esta obediencia? Porque aquí además es muy interesante. Tú has subrayado el dilema entre fe y razón como el elemento que caracteriza la vida de Abraham, por una parte, y que también nos provoca a nosotros, ¿no? Aludiendo además a la apuesta pascaliana. Pero, ¿en qué sentido puede ser razonable un recorrido humano como el que nos describe la Biblia? ¿Cómo es posible, por otro lado, este relato, que ciertamente a los que tenemos hijos y nos preguntan sobre él, nunca nos es fácil dar una explicación que ellos acepten razonablemente, ¿no? Bien, de hecho, esta es una de esas preguntas que uno agradece, sobre todo agradece un diálogo como este, para plantearse, porque por de formación profesional, pues yo estoy delante de Génesis 22, de este relato, que además lo califico de precioso, y bueno, es necesario que crudamente se diga: pero vamos a ver, como de hecho Pedro hace en uno de sus artículos, pero es inhumano esto que se está diciendo, o casi se está aquí justificando en nombre de Dios la violencia, ¿no? Por lo tanto, yo creo que son de esas cosas que es necesario mirarlas a la cara, preguntarse sobre esta cuestión. Creo que hay, y me ha obligado a tener que pensarlas, ¿no? Creo que aquí hay dos cuestiones importantes, ¿no? Primero, conocer el final de la película, ¿no? Es importante, espero no desvelar a ninguno al final, y es que al final no mata a Isaac, no está dicho. Alguno no te creas tú que no lo sabía. Génesis 22, podéis ir a ver la película. Es decir, yo me pregunto, ¿qué sería de Occidente? No sé si estaríamos aquí, si el final de esa escena, de ese relato literario perfectamente construido, si el final fuera que sacrifica al hijo. Desde luego nuestra cultura sería muy diferente. De hecho, repito, no sé si estaríamos nosotros aquí, ¿no? Ese es el primer dato, que de hecho la cultura judía, este relato, que es un relato bien conocido, en fin, que ha generado tanta literatura que prácticamente todos los filósofos han tenido que comentar en un momento determinado, en la cultura judía no se llama el sacrificio de Isaac, nosotros llamamos el sacrificio de Isaac, en realidad no lo sacrifica, ¿no? En la cultura judía se llama la akedá, que significa el atar las manos, ¿no? El acto de estar atado de manos, ¿no? Para sacrificarlo, ¿no? Porque es hasta ahí, hasta donde llega, ¿no? Luego hay que entender además que en la cultura del entorno de Israel,
existía en los pueblos fenicios esta costumbre tremenda, ¿no? de pasar a los hijos por el fuego, se dice. Es decir, de matar a las criaturas recién nacidas para ofrecerlas a los dioses, ¿no? Conocemos también del mundo azteca, de cuando llegó allí Hernán Cortés y vio esta escena, ¿no? De cómo llevaban a la altura de aquellas pirámides y abrían el pecho y sacaban el corazón del adulto para ofrecerlo todavía latiendo al dios de turno, ¿no? En este sentido, Israel sale de este mundo. Hay un pasaje precioso de Jeremías donde dice Dios: yo no os pedí que pasarais vuestros hijos por el fuego, ni se me pasó por la cabeza, ¿no? Se le atribuye a Dios esta frase: ni se me pasó por la cabeza, ¿no? Por tanto, este es el primera nota importante para entender este texto, es decir, que realmente constituye una prueba para Abraham, pero ciertamente no está en la mente de Dios, cosa que no sabe Abraham, evidentemente. Y luego una cosa que me parece muy interesante y que es difícil para nosotros, entiendo que es difícil con nuestra mentalidad un tanto individualista, ¿no? Que uno se pregunta, pero yo haría esto, que se me pasa por la cabeza, con un hijo, yo haría esto, es razonable, ¿no? Claro, la pregunta es, yo creo que es justa formularla, ¿qué tipo de relación tendría Abraham con aquel Dios misterioso para ponerse en camino? Esta es una pregunta que realmente hay que planteársela, sobre todo a partir de lo que he dicho antes, del trasfondo del mundo mesopotámico, donde el hombre intenta una apropiación racional de un universo previsible, un control de la realidad natural, que es el que la realidad te propone. Por lo tanto, que se dé este fenómeno extraño de seguir la indicación de un Dios, de ponerse en camino hasta este gesto final, es una pregunta que tenemos que plantearnos nosotros. ¿Cómo se concebía a sí mismo? ¿Cómo la relación de Dios formaba parte de la definición de sí mismo para llegar a este punto? También en mi reflexión personal, y se ve en el arco de la exposición, me preguntaba, pero vamos a ver, si Dios le dice el primer día, cuando escucha su voz por primera vez, Abraham, Abraham, sal de tu tierra y sacrifícame al hijo. Evidentemente, Abraham habría salido por la otra puerta, ¿no? Es decir, solo en la experiencia, de hecho es un relato que llega tarde en el tiempo, es decir, solo la experiencia en el tiempo de la promesa que Dios ha hecho, de la dificultad del cumplimiento, de la nueva promesa, de la nueva dificultad del cumplimiento. Esto es lo que hace, como cualquier otra relación, que crezca una certeza en Dios. Pensar, vamos a hacer un poco de ficción, como es este relato literario, pensar por un momento si vuestra mujer, marido, hijo, en un momento determinado dice: mira, no te lo puedo explicar, pero tenemos que hacer esto, ¿no? O vámonos inmediatamente, coge el coche que vamos, una cosa que nos parece a todas luces irracional, ¿no? Fíjate de mí, no te lo puedo explicar. Esto lo haríamos seguramente inmediatamente si lo dice mi mujer, mi hijo, mi padre, mi madre. Si me lo dice uno que acabo de conocer, me paro los pies, ¿no? Por lo tanto, esta pregunta, ¿no? Pero ¿qué tipo de relación habría establecido Dios con Abraham con Dios? ¿Qué certeza tendría para poder dar un paso para que Occidente tenga un relato como este? Volviendo sobre el recorrido de Abraham, creo que es evidente, ha surgido en las intervenciones que habéis hecho, hay una categoría que aparece, la de acontecimiento, que nos remite justamente como el aspecto de lo imprevisto que irrumpe en la vida. Es llamativo porque esta categoría es aborrecida durante toda la modernidad, porque se opone a lo previsible, como al intento racional de acotar las cosas. Es una cosa que vemos en buena parte de la filosofía de la Ilustración, y paradójicamente reaparece en el siglo XX a través del existencialismo. Pienso, por ejemplo, en textos que tú probablemente habrás leído del filósofo francés Gabriel Marcel y de otros que han seguido ampliando sobre el concepto de nación. Para ir a una cuestión, para plantear en términos más sencillos, recuerdo hace 3 años
el lema de Encuentro Madrid era un imprevisto es la única esperanza. Y en una de las mesas redondas con empresarios, una persona que tenía y tiene un cargo institucional importante, que había sido presidente de Mercedes, la premisa que dijo es: este lema no es cierto. Y sin embargo, en el desarrollo del acto, a medida que se iban preguntando cuestiones que afectaban más a su itinerario personal y profesional, él mismo, en la narración, iba mostrando que esta cuestión de lo que acontece y que uno no tiene previsto, sin embargo, se convierte en un dato positivo. Es decir, que forma parte de lo que vivimos. La cuestión, en efecto, razón, fe, tiene su traducción en esta categoría, y me gustaría, pregunto a ti, Nacho, primero, y luego tú lo completes, ¿qué significa volver sobre esta categoría de acontecimiento dentro del recorrido, primero de Abraham y personal puesto, ¿no? Yo partiría de ese lema: un imprevisto es la única esperanza, porque tal y como está formulado entiendo perfectamente la posición del empresario, ¿no? Va contra la razón como la capacidad de apropiarse de una realidad que puedo fragmentar, y por tanto el imprevisto molesta, ¿no? Por eso nos extraña que los grandes padres, ¿no?, del pensamiento ilustrado, como Kant o Lessing, realmente sintieran repugnancia por la posibilidad de que un acontecimiento de la historia, pensemos que el cristianismo o Abraham es un acontecimiento de la historia, que fuera ese acontecimiento el que aclarara algo que pertenece a la naturaleza, que es el yo, como de hecho ha sucedido. De hecho, hicieron toda la ingeniería para reconducir todo lo que había aclarado el cristianismo al mero uso de la razón, rechazando que algo histórico, algo contingente, a lo que no pueden acceder todos, no puede llegar a todos, fuera una categoría decisiva. Y sin embargo, me parece que hay que reclamar el acontecimiento como una categoría del conocimiento. Hay tantos ejemplos en nuestra vida, si nos paramos a pensar, cosas que han entrado como un acontecimiento imprevisto y que de hecho son las que nos han permitido entender. Ha sucedido en la historia de la ciencia, pensemos en el descubrimiento de la penicilina, o en fin, tantos acontecimientos que han permitido desarrollar luego un pensamiento, ¿no? En este sentido, permitirme que lea rápidamente un artículo que me parece verdaderamente genial de Sabater, Fernando Sabater, que no es precisamente un seguidor de Abraham o del acontecimiento histórico, que cuenta en un artículo suyo algo que le contaron unos amigos italianos que salían de una cena en San Sebastián y que estaban paseando, y que de repente, dice él, comenzaron a oír un coro que se les antojó celestial. Entonaba nada menos que el va pensiero de la ópera Nabucco. Eran voces maravillosas, arrebatadoras, mágicas, nada que ver con el berrear de los borrachos a altas horas de la madrugada. Mis amigos, más italianos entonces que nunca, se creyeron poseídos por algún embrujo digno de Ariosto y sintieron que todo era posible, que el infinito siempre está cerca, cercándonos. Y explica Sabater cómo en un restaurante cercano estaba ni más ni menos que el Orfeón Donostiarra, y que ya en la calle entonaron el Nabucco. Y dice Sabater: lo importante de la anécdota es que de vez en cuando lo maravilloso puede asaltarnos la vida, por azar, por arte, por una de esas coincidencias que embrujaban a Jung. A veces, porque hemos bebido o fumado algo estupendo, se abren las puertas que nos separan del fondo de las cosas y conectamos. Atentos que no dice y salimos de nuestra razón y sentimos cosas bonitas o vemos maravillas, ¿no? Se aclara, ¿no?, y conectamos. Por un instante todo parece ser como siempre debiera ser, pleno, intenso, gravemente alegre. Después se desvanece poco a poco, pero ayuda a vivir, vaya que se ayuda. Sigue diciendo: los aficionados a los toros hablan del pellizco. Es algo más que habilidad o arte que ponen ciertos toreros en las suertes y que transmite a los espectadores el latigazo que el alma siempre espera para lanzarse al ruedo de la vida. Así lo describe Hemingway
en El verano peligroso viendo una Verónica de Antonio Ordóñez. Dice: no es la impresión que provoca el llanto, sino la que hace que el cuello y el pecho se pongan en tensión y los ojos se empañen al ver algo que uno creía muerto y concluido y que vuelve a la vida en la propia presencia. Y termina diciendo: pero a quien dice que este mismo pellizco, a quien no le gusten los toros, dice, salta con un verso, con una sonrisa, con una caricia, al escuchar que alguien dice no o sí justo cuando y como es debido, es un regalo precioso pero multiforme y quizá no tan raro como suele creerse. Si no me equivoco, dice, también las emociones que suelen llamarse religiosas con mayor propiedad pertenecen a este género, el de lo que dábamos por muerto, pero no lo está y vuelve para traernos más vida. Concluyo diciendo que el acontecimiento de Abraham se enmarca dentro de esta dinámica, de que algo que entra en la historia aclara. Y esto, que sea un acontecimiento, decía don Luis Giussani, que sea un acontecimiento y no un análisis, no una registración de sentimientos, lo que aclare los factores del yo y los ponga uno tras otro delante de nosotros, es algo que difícilmente la razón moderna logra soportar. Yo creo que en general el azar gobierna una gran parte de la vida humana y eso nos lleva directamente otra vez a la cuestión de Abraham. O sea, la cuestión es que la elección de Abraham por Dios no es arbitraria. O sea, Dios elige a una persona, a un individuo. Y la pregunta es ¿por qué Dios le elige a Abraham y no le elige a otro? Es decir, eso es algo que tiene una explicación racional, que es un misterio. O sea, es un acontecimiento, pero también es un misterio. ¿Por qué Dios elige a Abraham y no le elige a otro? O sea, ¿por qué Dios no elige pues, a un patriarca, que sea acadio, o a un sumerio, o a un asirio? O sea, le elige a Abraham, que es el fundador del pueblo judío, en cierta forma. Eso es un acto que no tiene explicación, o sea, que me parece una paradoja. Y Abraham es una persona que ciertamente tiene fe, que cree, y esa fe es la que la redime, esa fe es la que justifica que acepte el sacrificio de su hijo. Pero ¿y si Abraham no hubiera tenido fe? Es decir, o sea, Abraham convierte un sinsentido en un acto con sentido, pero lo hace porque tiene fe. La cuestión es qué sentido tiene la vida para la gente que no tiene fe, para la que no tiene, digamos, esa fe en que hay algo, hay un más allá y que al final pues las acciones que uno toma en este mundo pues, son premiadas o castigadas. Es decir, yo desde luego soy agnóstico, o sea, no sé si Dios existe o no. Es decir, pero eso me obliga a buscar un sentido de la existencia. O sea, la existencia debería tener un sentido al margen de la fe. Y yo creo que eso es muy difícil de encontrar. Yo escribí hace una semana precisamente un artículo sobre la falta de sentido de la existencia a partir de la constatación del mal en el mundo, que es algo que a mí me impresiona mucho, que no lo hemos tocado, ¿no? ¿Cómo es posible que Dios consienta el holocausto? O bajando la escala, en un artículo de un libro, el último libro de Henry Kester, que murió hace 10 días, el escritor húngaro contaba que había visto un pollo recién nacido y que ese pollo era apartado por un hermano digamos, de la camada de pollos para que no pudiera recibir alimento de su madre. Entonces él decía que había visto, que él lo había visto morir a ese pollo, que había sido una agonía que había durado unos minutos que para él habían sido angustiosos, y él decía que el sufrimiento del pollo era más importante que la obra que podía haber creado Mozart, Goethe y yo qué sé, y Shakespeare. O sea, que el sufrimiento humano, el sufrimiento de un animal valía más, pesaba más que toda, digamos, que toda la cultura, que la creación, que las posibilidades que tiene pues, el ser racional de hacer el bien. O sea, eso contrasta con la existencia, insisto, del mal en el mundo, con que hay cosas que no suceden y que son incomprensibles, que no podemos encontrar la explicación a las cosas y que en el fondo tendremos a veces a pensar, yo pienso que la evolución es una broma pesada, porque en realidad
aunque la vida tenga momentos como el que tú hablabas, que describe Sabater, en el que todos los seres humanos percibimos la belleza, percibimos lo absoluto, o creemos que todos podemos tocar el cielo, la realidad pues, es que la vida humana está llena de sufrimiento, está la enfermedad, está la muerte, están muchas cosas que no tenemos explicación y que nos hacen plantearnos preguntas a las que no tenemos respuesta. Entonces, yo creo que yo entiendo que las personas que tienen fe, pues es como una especie de seguro que les permite tener un sentido a su vida. Pero ¿qué pasa con la gente que no tiene fe? ¿Y qué pasa, incluso yendo mucho más allá, pues eso, con la gente que es víctima de una guerra, con la gente que es víctima de un desastre, con la gente pues que no tiene ninguna posibilidad de desarrollar su vida? Y a mí eso pues, me hace plantearme muchas preguntas sobre la existencia de Dios y el sentido de la vida. Pero en este sentido... Es un poco disperso lo que he dicho, pero hay muchas preguntas. Que retomo, además, justamente te lo retomo por la cita que haces de Kertész, el autor húngaro que acaba de morir, que sorprende, y también te lo planteo, que a pesar de la experiencia del mal tremenda que él sufre en sus propias carnes, porque como lo conocéis, el primero pasa por los campos de concentración y cuando sobrevive a los campos de concentración, porque es judío. Aquí enlazamos además de nuevo directamente con la figura de Abraham. Cuando sobrevive a los campos de concentración, vuelve a Budapest y se encuentra con el régimen comunista, que además es terrible, ¿no? Porque he hecho un libro que voy a recordar que es Bandera Inglesa, donde cuenta el punto de esperanza que se abre en el año 56 y que es masacrado, reprimido de nuevo por los tanques rusos, que vuelven a tomar el control cuando se abre una brizna de posibilidad de democracia. Pero Kertész, y yo tengo que decirte que al leerte también encuentro este eco, y quería preguntarte a lo mejor de forma más expresa, que en toda esta trayectoria humana realmente dramática, que brinda como trágico, hay siempre como un aspecto donde el yo vuelve a surgir. Un texto muy significativo que se titula Yo Otro, pero que se ve como si por mucho que, porque todos hacemos la experiencia del mal, unos en mayor o menor medida, y hoy en día realmente, por ejemplo, lo que estamos viviendo con los millares de inmigrantes llamando a las puertas de Europa y nos quedamos todos sin saber qué hacer y después, bueno, ¿cómo es posible esto? Esta experiencia que todos al final tenemos en mayor o menor medida nos pone delante, sin embargo, en muchos casos de que el yo no sucumbe a eso. Hay un punto que luego al leerte, te lo cuento mejor y me equivoco, pero creo que lo percibo en el recorrido que tú haces, donde ese yo siempre reaparece con fuerza y reaparece además con un cierto ligamen que yo llamaría religioso. Tú lo has denominado en tus artículos con términos como apertura al infinito, necesidad de absoluto, búsqueda de la belleza, que sin embargo nos pone delante primero del elemento religioso como constitutivo y también de un cierto camino, ¿no? Yo en este sentido te quería preguntar un poco sobre este aspecto para terminar, y luego ya preguntaría a Nacho sobre la aportación que supone Abraham a esta. Pues estoy muy de acuerdo con todo lo que has dicho. O sea, al final Kertész, que es un superviviente de Auschwitz, lo que descubre es la sensación de dignidad, de que ni siquiera en un régimen tan extremo, tan destructivo como eran los lagers, los campos de concentración, se puede exterminar la dignidad del ser humano. Es decir, él habla de los grandes gestos de solidaridad que ve en Auschwitz, cuando pues, un preso le regala a otro el pan o le cede su sitio en una litera para que duerma. Es decir, es en esas condiciones extremas donde se reafirma más la voluntad de supervivencia y la dignidad humana. Y yo creo que efectivamente, si la vida tiene una esperanza y tiene un sentido, a veces nace de la propia negatividad del ser, nace de la propia nada. Decía Sartre que el hombre está condenado a ser libre, y creo que tiene razón. O sea, y de ahí nace la dignidad sustancial de los seres humanos, que siempre somos libres para decir no. Siempre podemos decir no en las situaciones más extremas. Y yo creo que eso pues, es un consuelo, ¿no? O sea, puede que haya muchas cosas que no tienen sentido, puede que haya preguntas que no tienen respuesta, pero siempre tenemos el derecho a decir no. Siempre tenemos el derecho a la rebelión, el derecho a negarnos, a dejarnos avasallar por el poder,
Y yo creo que en eso reside la dignidad última del ser humano, sin necesidad de apelar a una idea trascendente de la vida. Muchas gracias. Termino retomando este diálogo que ha sido muy abierto todo al final, Ignacio, preguntándote justamente por el rostro humano que conforma el encuentro de Abraham con Dios. O sea, ¿cuáles son los rasgos de la humanidad que en buena parte han aparecido aquí, como esta irreductibilidad del yo, esta conciencia de lo que uno es en su dignidad siempre, incluso en condiciones extremas? Pero hay también un camino de construcción, porque de Abraham nace un pueblo del que ciertamente formamos parte muchos de nosotros, misteriosamente llamados por el encuentro con Dios, ¿no? ¿Qué rasgos, porque este es uno de los puntos que aborda la exposición, son los que conforma este recorrido de Abraham que prosigue en el tiempo, ¿no? Bien, en realidad voy a referirme solo a uno, y así invito a ver la exposición o comprar el catálogo, otra modalidad, y ver los otros 3 rasgos que sacamos en la exposición. Y el primero es que el yo se concibe en relación, por fin, con el destino que ha llegado a su encuentro. Segundo, la vida se convierte en una tarea, no es un perseguir, sino responder a otro. Tercero, el yo se convierte en protagonista del tiempo y del espacio. El tiempo ya no es cíclico, que es a lo que te invita la naturaleza, ¿no? Los ciclos de las estaciones, el ciclo del sol, de la luna, el día, la noche, la muerte, la vida, ¿no? Sino que a partir de una llamada, una promesa, empieza una historia propiamente, y el yo que se concibe dentro de un pueblo, ¿no? Pero quiero centrarme en este primero, en diálogo con esta parte que estaba hablando Pedro, me parece interesantísima, ¿no? Que me gustaría, de hecho, poder continuar esta conversación más adelante y en el futuro, ¿no? Frente a este dato al que estamos, entre comillas, condenados, lo queramos o no, esta especie de, no sé si llamarla dualidad, que uno ve en la realidad un punto de belleza, como ha descrito de un modo genial simplemente Sabater, o como describes tú, Pedro, en tantos tus artículos, ¿no? Esos, cuando con la música de bajo, cuando tocas la belleza, ¿no? Y a la vez el dato testarudo, tremendo, del dolor, del sinsentido, de la muerte, del que los campos de concentración evidentemente son pues, la ilustración quizá más evidente, ¿no? En primer lugar, yo creo que nuestra lealtad nos debe ayudar a no cerrar nunca, ¿no? Es decir todo es nada porque existe el mal sería negar uno de los factores del problema. Decir la vida es bonita y mirar para otro lado sería dejar fuera el factor del dolor, del sufrimiento, ¿no? Y llegamos a este punto, ¿no? Ante este drama, este dato que tenemos todos delante, ¿no? Me permito, y esto es una jugada, esto es como un abarrón en el área, ¿no? Porque es lo malo, Pedro, de que escribas públicamente, claro, te podemos leer, ¿no? Y tú no, aunque yo he compartido contigo algunas cosas personales, pero a mí me ha llamado la atención, me ha hecho pensar cómo tú vuelves a menudo a Spinoza, y me ha hecho pensar, últimamente releyendo la exposición, volvía sobre un artículo tuyo, ¿no? En el que confesabas, ¿no? El influjo que ha tenido en ti Spinoza y luego cómo prácticamente lo rechazas, ¿no? Y me llama la atención porque Spinoza, que está es otro de los padres del pensamiento ilustrado, como decía yo antes, toda la novedad, las categorías cristianas, en realidad el cristianismo lo que hace es separar el mundo y Dios, ¿no? Están los babilónicos, en Mesopotamia, Dios formaba parte del mundo, era una sola cosa, era un Dios, en fin, helado, el fatum, ¿no? Era la naturaleza, como hoy en día, ¿no? Es como si en este periodo, y con Spinoza, él hubiera convertido a Dios en una especie de razonamiento, ¿no? Formaba parte del gran motor del mundo, ¿no? Y por lo tanto había un último punto, ¿no? Que podía asegurar el designio ordenado, el orden del mundo. Este es un trabajo que han hecho los padres de la Ilustración, de reconducir de nuevo a Dios a las categorías de la razón. Por supuesto, ya no creyendo que Cristo fuera Dios, ¿no? Pero claro, este tiene un problema, y yo creo que lo que tú escribes, Pedro, lo describe muy bien.
es que un Dios así no puede estar delante del mal. No puede estar delante del mal, no hay explicación. Aquí es donde nace, pensemos en lo que fue en 1755 el terremoto de Lisboa, que dio origen en esta época, en este caldo de cultivo, el nacimiento de la teodicea moderna, es decir, la pregunta sobre Dios ante el mal. Pero ¿cómo Dios puede preguntar, ¿no? Termino. Si echamos para atrás, ¿no? En Abraham, posteriormente en Cristo, precisamente porque lo que ha entrado no es una explicación, no es una reconducción de todo a la razón, sino lo que ha entrado es un acontecimiento, un tú. Abraham está delante de uno al que le hace la pregunta, ¿no? ¿Por qué mi hijo, no? Y quizá en esto es paradigmática la figura de Job, que para mí es verdaderamente querida. Job es el libro por antonomasia de la cuestión del dolor, y es de una novedad absoluta. Job, de hecho, tiene como literatura, tiene una serie de paralelos en el mundo mesopotámico y egipcio, es decir, de relatos parecidos ante situaciones de dolor, una que se llama, una especie de uno que se pregunta a sí mismo, a su alma, si suicidarse o no, se debate, ¿no? Es decir, relatos parecidos, pero ninguno como en el de Job. Job lanza una pregunta directa, un puñetazo a Dios, preguntándole el porqué. Es decir, una relación, una pregunta, ¿no? Esto es lo que ha introducido el cristianismo, lo que ha introducido Abraham y después ha recogido como plenitud el cristianismo, y lo que hoy sigue poniendo delante. La exposición es una buena muestra de esto, es decir, este acontecimiento imprevisto del diálogo de Dios, al que yo quiero preguntarle, yo, igual que Benedicto, y con esto claramente termino, igual que Benedicto XVI en Auschwitz, en su visita, en aquel momento en el que solo se le dejó solo, y preguntó él, ¿por qué? ¿Dónde estabas? Todo un papa católico que ante el horror de Auschwitz y ante la hipótesis, ante la certeza de un Dios bueno, le pregunta a la cara ¿por qué? Pregunta que dejó abierta desde luego. Muchísimas gracias, Ignacio, muchísimas gracias, Pedro. Creo que es muy frecuente asistir a diálogos abiertos, donde además algunas de las preguntas las he ido formulando a medida que vais interviniendo, con lo cual el atraco ha sido doble, triple, cuádruple. Muchísimas gracias a todos y hasta luego o hasta mañana.